Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Teddy a ver las novedades que traen para el otoño, así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Lo primero que os quiero enseñar es esta calabaza de aquí, que ya es de hace unos años, vale 5 euros, es bastante grandecita, así que el precio no me parece mal. Es un tono blanco crudo, pero la tenéis disponible en beige y en negro también. Tiene el rabito en dorado, como podéis ver. Esta otra, que es un poquito como más chata, tiene también un precio de 5 euros. Esta es en color beige, un poco así como jaspeadita. Y luego la tenéis en verde, en blanco y en naranja color teja. Tenéis estos 4 colores. Por aquí tenemos esta más pequeñita en color verde con el rabito en dorado también por 3 euros. Son todas de cerámica y también la tenéis disponible en otros colores como naranja, blanco y beige. Habían bastante, o sea que no creo que se acabe muy pronto, pero tenéis que correr, como ya sabéis. Luego tenemos estas que son un poquito más realistas por 5 euros. La tenéis en color verde y en color naranja. Estas se ven como más naturales, que no se ven tan de decoración. Luego tenemos este adornito por aquí, que tiene calabacitas, bellotas, hojas de otoño por 3 euros y van en una calabacita pinchados. Es todo de plástico, no pesa mucho y también lo tenéis en color blanco por si nos gusta el naranja. Tenéis esta otra opción por el mismo precio. Por aquí tenemos esta de cerámica más pequeñita por 2 euros. La verdad es que el que no tenga calabazas este otoño es porque no quiere, porque en Teddy tiene unos precios súper buenos. Y la tenéis también en color beige y en un color como rojo granate. Tenemos esta otra de aquí que tiene luz LED, como podéis ver por aquí debajo. Estas se encienden y quedan muy bonitas. Yo tengo 2 del año pasado. Tiene un precio de 3 euros este modelo. Y luego os voy a enseñar este otro modelo que es un poquito más alto y también lleva la luz incorporada. Ya os digo que da un ambiente súper bonito cuando las encendéis y quedan súper bonitas. Luego continuamos con esta otra de aquí, que es de color dorado, si sois un poco más atrevidos o atrevidas, si os gustan poner cositas doradas o plateadas. Esta tiene un precio de 2 euros y la tenéis en dorado y también en plateado. Por si no os gusta el dorado, tenéis la otra opción que sería en plateado. También son de cerámica. Y luego tenemos estas de aquí, que son unos portavelas para poner una velita de té. La verdad es que parece muy mona, así para ponerle la velita, queda muy chula. La tenéis en color naranja y también la tenéis en color blanco. Tenéis las dos opciones, por si no os gusta una, pues tenéis otro color. Luego ya pasamos a otro tipo de decoración. Tenemos esta cajita por aquí que pone pumpkins, para poner unas flores, usarlo como maceta, usarlo, no sé, para poner calabacitas dentro a modo decorativo. Tenía un precio de 3 euros, me parece un muy buen precio. No era muy grande, pero la verdad es que estaba muy bien. Por aquí tenemos este gnomo, que es para como ponerlo en una estantería, una repisa, que lleva las piernecitas así colgando y es como el cuerpo de una calabaza y la cabecita y los pies del gnomo. Luego tenemos esto de aquí por 2 euros, que es un adornito como de madera. Lleva las setitas en diferentes colores. Por la parte de atrás no lleva color. Por si no os gusta, por ejemplo, los colores de delante, podéis comprarlo y por la parte de atrás pintarlo como más os guste. Luego tenemos este erizo de aquí también, con hojitas otoñales, también para apoyarlo pues a modo decorativo. Y luego tenemos estas setitas que también tienen luces LEDs que deben quedar muy bonitas. Me imagino que encenderla y que se vea como por dentro la lucecita, como si fueran casitas de duendecillos o cosas así. Tenéis estos dos colores, bueno, son diferentes también, no son iguales las casitas, pero bueno, son como dos setitas con luces LEDs y la verdad es que me parecen muy monas. Luego tenemos por aquí esta setita, bueno, vienen dos con un erizo que tiene un precio de 3 euros.
Este pesaba bastante, la verdad es que era de cerámica y pesaba mucho. Y me parece también muy gracioso para decorar una estantería, una mesita de centro o algo así. Por aquí tenemos estas setitas que son del año pasado, tienen un precio de 2 euros, son de cerámica y la tenéis en color marrón y también en color rojo, por si queréis variar un poquito. Tenéis estas dos opciones. Y luego tenemos estas que tienen la parte de arriba como de borreguito por 2 euros y el tronquito en madera. Tenéis este color que es beige, luego lo tenéis en un tono blanco crudo y luego en un amarillo así mostaza fuertecito. Luego vamos a la zona esta de aquí que tienen letreros, este por ejemplo que ponía Autumn, también muy chulo. A mí por ejemplo la lechuza o el búho me sobraba un poco, creo que hubiese quedado más bonito si no le hubiesen puesto el búho y bueno, también va a gusto de cada uno. Y también tenéis este que pone Home con hojitas de otoño, también tiene un pequeño duendecito ahí sentado, pero bueno, lo mismo, creo que me sobra el duende y el resto bien. Luego tenemos este otro de aquí que es como una seta grandecita por 3 euros. Por atrás es lisa y bueno, por delante pues tiene su dibujito, le podéis poner lucecitas por detrás si queréis iluminarlo un poco como idea. Y luego esto no era cosa de otoño, pero lo he visto y os lo quería enseñar porque me parece súper bonito, es de cerámica, este es como un beige jaspeado. Tiene un precio de 10 euros que me parece un precio increíble porque suele ser bastante caro, se puso muy de moda y lo tenéis también en color blanco. Así que quería hacer este pequeño paréntesis de otoño para enseñaros porque aquí solamente habían 4, pero bueno, podéis acercaros a vuestras tiendas. Ahora vamos con las coronas, que tenéis unas cuantas, hay 4 opciones para decorar si os gusta ponerla en la puerta, por ejemplo, de casa, para hacer un centro de mesa y poner en medio una vela, para decorar, yo que sé, la campana de la cocina, si le queréis poner una corona, también es válido. Tenéis en color naranja y en color blanco. Y luego este otro modelo de aquí que también lleva calabacitas, bellotas y unas hojitas alrededor. Y también la tenéis en color blanco. La anterior que os he mostrado valía 12 euros y este modelo tiene un precio de 10 euros. Luego también tenemos cositas de manualidades, tenemos estas calabacitas, aunque estas venían todas atadas con una cuerda, me imagino que es para colgarla de algún sitio y queden así como en cascada, me imagino. No había ninguna de muestra, así que no os puedo enseñar. Y la tenéis en color también granate o burdeos y en color verde. Eran como de terciopelo, la textura que tienen, no son de plástico. Y tenéis esas 3 opciones. Luego también tenéis estas setitas pequeñitas de madera que la tenéis en varios colores. Esta en verde, vienen 4 por 1 euro para hacer manualidades. Y luego tenéis en marrón, en amarillo mostaza y en naranja. Yo creo que son muy chulas pues para colocarlo en un centro de mesa para hacer manualidades. Por aquí tenemos esta guirnalda de luces LED con calabacitas que yo la compré el año pasado y la puse en mi rincón del café. Y la verdad es que me parece súper bonita, tiene un precio de 3 euros. Aquí tenemos esta, bueno, no sé si la guirnalda, no sé cómo, es como para colgarla. Estas son de fieltro, la tenéis en tonos naranjas y rojos y luego esta en tonos marrones. Y ya es, bueno, digo que para colgarla o para ponerla en algún sitio, pero bueno, tampoco me parecían muy decorativas. Luego tenéis estas pegatinas, si os gusta para las habitaciones de los peques o si queréis hacer manualidades con los niños, son muy divertidas y muy graciosas. Os enseño un poquito lo que había. También tenéis aquí espantapájaros, ardillitas, bellotas. La verdad es que había bastante variedad y bueno, yo como que las veo un poquito más infantiles, no las veo como para decorar la casa. Y luego estas que se ven ya un poquito más normalitas, así más para decorar en casa, que son diferentes tipos de calabazas y hojas. Luego para la zona exterior he visto esta lamparita que tiene forma de seta. La parte de arriba es plástica y lo de abajo es como cerámico y es solar. Me pareció muy chula porque incluso no hay ni que enchufarla ni que ponerle pilas, simplemente que le dé la luz del sol y ella cuando se va al sol se enciende automáticamente. Y luego tenemos esta macetita de aquí en forma de seta por un precio de 5 euros, que también es muy mona si os gusta pues decorar los exteriores o incluso dentro de casa para ponerle una plantita.
Y en la zona de servilletas me he encontrado con unas cuantas, que hay que revisarlo todo en Teddy porque te lo ponen todo desperdigado. Esta vale 1,55 y venían 12 servilletas. Luego esta por 1,25, que venían 20. Estas las veo un poquito más infantiles, pero bueno, para hacer una merienda en casa con los peques y tal, pues también va bien. Luego esta otra de aquí que tenía diferentes tipos de calabazas en tonos naranjas y blanco. Y luego esta última que también tenía pues setas y hojitas así un poco otoñales. Y ahora nos vamos a la zona de ramas y flores, que ya sabéis que Teddy siempre tiene muchísima. Hubo un tiempo en que se quedaron muy estancados y no traía mucha variedad en la zona de flores, que yo la mayoría que tengo artificiales son de Teddy. Pero se ve que están volviendo a traer cositas y quería enseñaros estas de aquí, que son hojitas de otoño, que aunque lo veáis así un poco aplastada y tiesa cuando la compráis, esto hay que darle un poquito de forma cuando lo vayamos a poner en un jarrón. Hay que moverle un poquito las ramas y acomodarlas un poco. Luego esta otra que son como unas tiras con hojitas otoñales. Estaban todas enredadas unas con otras, no podía sacarla porque era un enredo descomunal, no había manera de desenredarla. Y luego esta otra de aquí que tiene un precio de 2 euros, que tenía un tallo muy largo y también tiene pues hojitas así otoñales, también está un poco tiesa, pero bueno, como os he dicho, esto hay que arreglarlo un poquito. Luego tenemos esta otra tirada aquí en tonos así más naranjitas, la otra más tirando a naranja rojizo y esta es más a amarillo naranja. Y bueno, ya sabéis que en Teddy podéis encontrar pues un montón de plantitas, macetitas, muchas cositas para decorar relacionado con las plantas y las macetas. Y ahora os quiero enseñar la sección de Halloween porque es una época que está relacionada con el otoño. Mucha gente no la celebra, pero yo os voy a dejar lo que hay en tiendas como novedades por si os gusta. Tenemos esta calabacita de aquí que es un portavelas por 3 euros. Es de cerámica y lleva como una cita en negro pues para colgarla o para llevarla o dejarla en algún sitio. Luego este otro de aquí por un precio de 3 euros, que se le pone la velita por la zona de detrás, como podéis ver, y para que se ilumine por dentro. Este era muy gracioso. Luego tenemos estas carabelas que son muy graciosas, valen 3 euros, porque vienen como 3 diseños diferentes, se cuelgan por la cuerdecita esta. Si la queréis colgar también la podéis poner apoyadas. Y una tiene las manos en la boca, que es esta de aquí, como podéis ver. Otra se tapa los ojos, que es este otro modelo de aquí. Y la tercera se tapa la boca. Entonces, como no oigo, no veo y no hablo. Como esto de los monitos típicos que hay siempre, pues eso. Luego tenemos esta de aquí que parece de novedad por 3 euros. Digo que parece novedad porque estaban muy limpias y muy nuevas. Cuando Teddy lleva cosas con mucho tiempo, a veces tienen polvo. Entonces esta se veía bastante nueva. Esta de aquí que son 3 calabacitas en una, también para poner la velita por detrás. Tenía un precio de 5 euros, era un poquito más grande, pero bueno, más o menos los precios rondan entre 3 y 5 euros. Esta otra de aquí que tiene un precio de 5 euros también, de cerámica. Esta se le ponía la velita aquí dentro y lleva como el gorrito en negro. Luego tenemos esta última de aquí que es como el típico caldero este de Halloween por un precio de 5 euros. Era en negro y tenía como el dorado desgastado y esa está un poquito más enfadada, esta calabaza. Y ahora vamos con cositas como las copas, que también tienen para decorar mesas si os gusta hacer fiestas ese día de Halloween o días previos. La tenéis en negro, bueno, en un gris oscuro, y estas en transparente. Esto pues para montar una mesa pues es bastante divertido. Luego tenéis estas de aquí que son tipo jarras. Esta tiene un precio de 2 euros. Tenéis esta que es negra con estos tonos así tornasolados o medio neones. Y luego esta otra que es totalmente negra sin ningún tipo de brillo ni de color. Por aquí tenemos este colgador de aquí que tenía un murciélago que también es bastante chulo para decorar. Y luego también tenemos estas otras dos que son como unas lápidas o tumbas. Sí, más bien tumbas. Las lápidas es lo que va encima. La tenéis en 2 opciones, en blanco y en negro.
Estas tenían un precio de 5 euros, si no recuerdo mal, lo tenían puesto por aquí detrás, así es, 5 euros. Y luego también tenemos por aquí esto, que sí que es una lápida, que era como de corcho que no pesa nada, y tenía pues la carabela y el rip. Y los típicos cubos de Halloween para las chuches, los caramelos y todas estas cositas que van los peques por ahí pidiendo. Tiene un precio de 3 euros y me pareció buen precio porque era muy grande, o sea, era bastante grande para los típicos que suelen vender. Luego por aquí tenemos este gato, que era bastante feo, ya no porque fuera Halloween, es que el gato era feo en sí y estaba un poco visco, pero bueno, para hacer la gracia y decorar lo podéis poner así, como veis, y parece un gato ahí erizado. Por 2 euros tenemos esta vela de aquí, que estaba empaquetada, no se veía muy bien, pero estaban todas así, no podía sacarla. Es una vela negra y por dentro lleva pues la figura esa de una carabela rara con un señor, no sé, un poco raro. Y luego estas velitas, que son muy monas, tenían un precio de 1 euro y la tenéis en 3 colores, en blanco y en rosa y naranja. Y la verdad es que eran muy chulas porque eran muy pequeñitas pero muy graciosas. Y luego también tenéis muchas cositas para hacer juegos, como por ejemplo estos vasos con las pelotitas que eran como ojos, no se veían bien pero eran como ojos para hacer juegos. También tenéis linternas que se le ponen estos filtros encima pues para jugar con los peques, hacer figuras y formas en las paredes. Y luego esta otra que era un poquito más grande, también con color, pues para lo mismo. Podéis encontrar también manteles para decorar mesas si os gusta hacer fiesta de Halloween y bueno, invitáis gente a casa y ponéis los manteles. Tenéis 2 opciones, son de 80 por 80 y valen 2 euros. Son desechables, o sea que son para usarlo una vez y luego ya se tiran. Luego tenéis este otro modelo que es negro con fantasmitas y también tenéis unas redecillas que son para colgar arañas o bichos o cosas así. Y bueno, ya no había mucho más que enseñaros. Si traen algo más os iré enseñando las novedades. Y nada, familia, si os ha gustado este vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.